Para mí es un placer estar en este seminario, en este webinar, no sé cómo calificarlo, efectivamente porque con Patricia me une una larga amistad, desde luego también con Susana y con muchos de los que estáis aquí, algunos habéis participado además en la Carta de Derechos Digitales y sois además expertos porque, en fin, he visto la lista que me han pasado, probablemente no sé si os voy a poder enseñar algo porque algunos sois pioneros en muchas de las materias que está tratando. Bueno, ¿por qué me he metido yo en esto? Me decías, Susana. Permitirme tal vez este tono coloquial, porque al estar con muchas caras conocidas, me da la impresión de que no estoy dictando ninguna lección profesoral, sino simplemente hablando con amigos y compañeros que sois expertos en este tema, ¿no? ¿Por qué me he metido en esto? Yo creo que a partir de los derechos, ¿no? Mi lección de cátedra, bueno, entonces se llamaba agregación, fue precisamente sobre los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Yo creo que desde esa matriz inicial es posible, estoy hablando del año 81, me parece que fue, desde esa matriz inicial, probablemente todo lo que tiene que ver y todas las, iba a decir asechanzas, en fin, todas las alteraciones o contextos nuevos, ya fueran las telecomunicaciones, en fin, el mismo tema del derecho a la competencia y cómo puede, en fin, todo me ha llevado siempre a, probablemente a estos sectores punteros en los que disfruto, aunque probablemente me ha cogido un poco tarde, pero me ha permitido estar con muchos de vosotros, especialmente en este momento de la elaboración de la carta, de las cuales, aparte de haber coordinado yo, la labor principal son de los ponentes y algunos estáis en este momento aquí. Bueno, el título, la verdad es que por el tiempo que me han dicho que dispongo, tendría que ir como muy deprisa. Entonces, esa me deja una cierta salida, esa referencia a los neoderechos, que me van a permitir hacer una reflexión concreta sobre ello, pero no puedo dejar de hacer una reflexión general, ¿no? Bueno, la carta tiene 28 apartados, como conocéis todos, y claro, no son 28 derechos, ¿no? No se trata de que haya 28 derechos, sino que trata de enunciar cómo los derechos fundamentales determinados, la igualdad, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, en fin, todos los que se van tratando a lo de la carta, reaccionan en un medio nuevo. Y el hecho de poner en la carta todos juntos estos derechos en distintas situaciones, que a veces se repiten, por ejemplo, en la carta hay un apartado, no un apartado, sino una agrupación de apartados, hasta 5 que se refieren a la igualdad, lo cual significa que estamos viendo la igualdad, pero desde distintos puntos de vista, ¿no? Y lo mismo, esa igualdad incluso aparece en otros apartados, aparte de estos 5, por ejemplo, en relación con la administración pública. Bueno, constantemente están apareciendo eh, derechos que se interrelacionan unos con otros, que aparecen en distintos apartados. No son, por tanto, 28 derechos. Bueno, diríamos el alfa y el omega de la carta, el apartado primero y el último. El último se refiere a la eficacia, el primero se refiere a que todos los derechos reconocidos en nuestra Constitución, derechos fundamentales e instrumentos internacionales, tienen también la misma eficacia en el ámbito digital. Bueno, ¿qué valor tiene recogerlo en la carta? Yo creo que tiene el valor de que hay una inquietud constante, lo vemos en el hecho de que son muchos los intentos de haber hecho cartas de derechos. Está la declaración italiana de la Cámara de Diputados italiana y hay muchas otras declaraciones de instituciones públicas o privadas. La última probablemente fue una diputada francesa del partido de Macron que trató de hacer una especie de adición a la Declaración de Derechos que se refería a estos derechos digitales. Aquello finalmente fracasó, a pesar de ser el partido del presidente, aquello no llegó a buen puerto, pero ha habido muchos intentos en otros países y en la Constitución de Brasil se ha metido y, en fin, en algunas ha hecho referencia a esto y en este momento en Chile están justamente modificando, bueno, aparte del proceso más profundo de modificación, ya estaban tratando el tema precisamente de los derechos digitales. ¿A qué responde esto? Yo creo que responde a una inquietud que hay, la sensación de que hay como hechos nuevos que hacen que los derechos que conocemos no tengan como una respuesta clara. Nos da la sensación de que no tienen una respuesta clara en los instrumentos normativos, en el hard law, diríamos, que tenemos.
ni siquiera a nivel constitucional. Entonces, la sensación es, pues, hagamos algo que esté en una carta o modifiquemos la Constitución y hagamos modificaciones constitucionales, como es el intento de esta diputada y senadora, y un senador también francés, que quisieron modificar la propia Declaración de Derechos, ¿no? Pero la verdad es que lo cierto es que hay situaciones, yo enunciaré 3 de ellas que son un poco sintomáticas, porque quiero decir, pero ¿por qué la oportunidad de una carta? ¿Qué añade que en una carta se recojan todas las cosas, ¿no? Que yo creo que es que da una cierta sinergia, una cierta orientación de por dónde van las cosas y nos hace ser conscientes de las novedades a las que nos enfrentamos, ¿no? Pondré, Diego, 3 ejemplos, ¿no? Uno lo hemos visto con el tema del derecho al olvido. El derecho al olvido, digamos, no estaba recogido, como es conocido, y es casi una creación jurisprudencial, aunque finalmente se haya llevado al Reglamento de Protección de Datos, ¿no? Pero aquí había un problema, que es cómo es posible que algo que es verdad, que es cierto, que ha sido publicado incluso lícitamente, como era el asunto del señor Costeja, porque se había publicado para hacer efectiva la subasta de unos bienes, ¿cómo es posible que algo que es cierto, que es verdad, que ha sido ordenado incluso por un juzgado que se haga esa publicación, pueda decirse que se restringe, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el hecho de cómo la realidad digital hace que nos parezcan ya insuficientes las fronteras, o los límites, mejor, que nuestra memoria tenía, o la distancia, y ahora ya, la medida en que la sociedad digital hace eternos los datos, los hechos, y también son conocidos en todo el mundo, pues resulta que hay que, diríamos de alguna forma, artificialmente reconstruir cuáles son los límites que antes eran los límites naturales de nuestra memoria y de la distancia. Lo que había pasado en un sitio en España no podía ser conocido en China, pero ahora puede ser conocido en China, ¿no? Bueno, hay que hacer una reconstrucción. Eso, en el fondo, es el derecho al olvido, que es una reflexión a partir, si se quiere, de algo que no está tal vez definido propiamente como derecho, pero que es la base de todos los derechos: la dignidad de la persona humana y el libre desarrollo de la personalidad. Segundo supuesto, tiene que ver con temas de libertad de expresión o información. Es conocido que en Estados Unidos se ha planteado un caso concreto, no recuerdo el estado en que lo fue en este momento, el caso de una mujer que rompe con su novio y se encuentra a los pocos días, le dice un amigo, oye, hay unas fotos que estás subiendo tú, parece ser una foto, pues, no sé, ligera de ropa, desnuda, pero con algunos textos un poco insinuantes, que podían dar la impresión de que se estaba como ofreciendo, en fin. El contexto, lo cierto es que a la mujer le resulta ofensivo y le dice, pero si yo no he subido esas fotos, las ha subido un novio desalmado y despechado, que se siente frustrado por la ruptura de esa relación, pero la mujer se va a Facebook para decir, bueno, quiero que quiten esa foto porque no soy yo. Y Facebook le dice que no, y tiene incluso que acudir a los tribunales. Bueno, al margen del desenlace de todo este tema es en qué medida una sociedad digital en que la difusión de las ideas ya no se hace en un bar limitados los clientes, sino se hace en una plataforma de alguien que no tiene responsabilidad editorial, pero que pone en marcha una plataforma donde la gente sube una serie de cosas, nos plantea un problema, y es qué responsabilidad tiene el gestor de esa plataforma. Y esto le quiere dar respuesta en este momento el Reglamento de Mercados y el Reglamento de Servicios Digitales del pasado 15 de diciembre del año 2020, y con ciertas reacciones. Hay quien dice, bueno, esto supone una censura, esto supone una limitación de la libertad de expresión e información, incluso, bueno, el derecho eventualmente a ser completamente anónimo. Bueno, todo esto nos abre una discusión. ¿Cuáles son los límites? Ejemplo también nuevo de cómo las nuevas tecnologías plantean retos que exigen una respuesta. En el fondo, seguirá habiendo el derecho a la dignidad, al honor, a la intimidad, etcétera, pero hay que hacer una reconstrucción, porque por medio aparece otro derecho como la censura. Esto es censura, ¿no? Bueno, tercer supuesto que narra el filósofo americano Michael Sandel en ese asunto sobre el que volveré luego al final, against the perfection, ¿no? The case against the perfection, el asunto contra la perfección, ¿no? Es el caso de esas dos
lesbianas sordomudas que quieren pues tener un hijo que sea sordomudo, ¿no? Y plantea entonces el problema de, bueno, ¿y esto se puede tolerar? ¿Es posible? Bueno, hoy día es posible. Sería posible elegir, en fin, hacer una fecundación artificial, elegir cuáles son los gametos que son los adecuados para obtener ese resultado. La pregunta es moral. Todo lo que se puede hacer debemos hacerlo. Y esto nos obliga a hacer una reflexión hasta ahora inédita en la historia, ¿no? ¿Tenemos que prohibir eso, las posibilidades de la ciencia? Bueno, he puesto 3 ejemplos de cómo, y luego insisto que la base de la respuesta sigue estando en esa breve enunciado, la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo de la persona y los derechos que le son inherentes. Aquí es el desarrollo, ahí está la base de todo. La respuesta, por tanto, no es que nos inventemos nuevos derechos, sino que en estas situaciones novedosas tenemos que dar unas respuestas, ¿no? Bueno, dicho todo esto que nos sitúa, el hecho de poner todas las situaciones, el derecho a la identidad, la protección de datos, por supuesto, que es el segundo apartado, porque es el que primero ha sido la punta de lanza, también en nuestra Constitución, de las reflexiones constitucionales sobre en qué medida las nuevas tecnologías afectan, ¿no? La ley limitará el uso de la informática para garantizar o para proteger el derecho al honor, a la intimidad, etcétera, ¿no? De pronto hay una reflexión constitucional, se lleva al orden constitucional de algo que parece como una cosa que limitará el uso de la informática, ¿no? Como he dicho en alguna ocasión, la ley no dice limitará, en fin, la Constitución no dice limitará el uso de los cuchillos para que la gente no asesine a otros, no se nos ocurre decirlo, va de suyo, ¿no? Bueno, pues aquí ha habido que decirlo porque de pronto se percibe que ahí había algo, el uso de la informática, que es el adelanto de la sociedad digital. Bueno, y esto se lleva a esta carta, que por cierto tal vez el propio título merece alguna reflexión, que es sobre los derechos digitales, ¿no? Porque ¿qué queremos decir con derechos digitales? Bueno, primero las que surgen, o la problemática que en torno a derechos que llamamos digitales, porque en realidad tienen que ver con las novedades, las posibilidades que ofrecen tecnologías basadas en lo digital, ¿no? Claro, lo de los derechos, por ejemplo, los neoderechos en que ahora entraremos, pues no es que, en fin, se trata casi, podríamos decir, de cosas que tienen que ver más bien con la biomedicina o las biotecnologías, pero claro, es que todas las biotecnologías están basadas en lo digital. Primero, desde los propios aparatos que permiten hacer la investigación y progresar, microscopios electrónicos, etcétera, hasta, por ejemplo, en el caso de la neurotecnología, el uso de la inteligencia artificial que está basada también en los datos, sin la existencia de los datos, en los datos y en su almacenamiento, en el tratamiento digital de los datos. Por tanto, todo esto gira en torno a lo digital. Y el hecho de meterle una carta es como señalar todas las novedades, todos los escenarios, todos los espacios que abren las tecnologías digitales y que plantean retos novedosos ante los cuales tenemos que reconstruir el alcance y profundidad de los derechos. Y entonces el hecho de ponerlos todos juntos añade algo nuevo, algo importante, que por cierto es un sello distintivo de la carta, podríamos decir, de la carta nuestra, la carta española me refiero, que es el hecho de que no trata lo digital solo desde el punto de vista de los datos, siendo, como he dicho antes, probablemente la punta de lanza de la reflexión que surge en torno a esto, siendo la punta de lanza, pero no es solamente eso. Hay muchas otras cosas que no es la protección de datos, aunque todo tiene algo que ver con los datos. Luego veremos que los datos neuronales, los datos que pueden sacarse de las investigaciones del cerebro, que se refieren a personas concretas que se han sometido a ese tratamiento, son datos, pero es que esto va más allá de los datos. Esto es la mente, es la persona, es el santuario más sagrado de cada uno, ¿no? Ya no es ese dato externo que cuando se hizo la legislación de protección de datos se pensaba que era la acumulación de aquello, era una avanzada con respecto a la noción de intimidad que teníamos, como aquella vida privada que hacemos en nuestra casa o lo más íntimo, pero aquí es algo más, puede ser simplemente la acumulación de datos conocidos, de las notas, de las sanciones de tráfico que hayamos tenido, de miles de cosas,
o de dónde hemos estado, aunque el dónde hemos estado sea algo público, pero la acumulación de esos datos habría una nueva frontera de la intimidad, hasta entonces desconocida. Bueno, pues ahora se siguen abriendo nuevas fronteras que ya no son el tema de Internet. La novedad, decía, probablemente de la Carta Española, tiene que ver con que no se trata solo de Internet, se trata de los datos. La inteligencia artificial no es Internet, aunque probablemente sin Internet no funcionaría bien, sin conexión con un superordenador, con un programa, o el Internet de las cosas. No, llamamos el Internet de las cosas, pero detrás del Internet de las cosas está la inteligencia artificial. Internet como punto de comunicación, entendiéndolo como instrumento de comunicación, o las tecnologías, las telecomunicaciones, instrumento que facilita la comunicación. En fin, si se tomara aisladamente no tiene sentido. Es el ecosistema global digital donde, más allá de los aspectos, digamos, más físicos de las redes, luego están los aspectos del software y de la inteligencia artificial que hacen funcionar las cosas. Bueno, el hecho de ponerlos todos juntos hace que aquí tratemos no solamente del acceso a la sociedad digital, Internet, etcétera, tratamos de la igualdad y al final, diríamos, como la guinda del pastel, no porque sea lo más importante, ni mucho menos, pero puede serlo en el futuro, sino que marca probablemente la última frontera de la que estamos tratando. Y paso entonces al tema concreto de los neuroderechos, ¿no? Efectivamente, los neuroderechos suponen uno de los últimos eslabones, de los últimos avances, y para entrar en el tema explicaré un poco brevemente de qué cosa estamos hablando en este apartado 26, 26, sí, me parece que es, de el derecho, el tema de las neurotecnologías y los derechos ligados a ello, ¿no? El empleo de las neurotecnologías. Casi debería empezar por decir que qué cosa es, qué entendemos por esto de neurotecnología, o qué cosas están haciendo. Porque lo que se está haciendo es, a través de técnicas, unas invasivas, pero otras no invasivas, llegar a conocer cuál es la actividad cerebral que tenemos. A partir de esas técnicas, empecemos primero, si acaso, por las no invasivas, ¿no? Mediante la colocación de gorros o de escáneres o de gafas o diademas o de alguno de estos sistemas, o bien mediante la elaboración de electroencefalogramas o de resonancias magnéticas, se conoce la actividad cerebral. Bueno, en esa actividad cerebral hay que conocerla e interpretarla, ¿no? Pero los experimentos que están haciendo, y en esto uno de los que ha ayudado en la carta ha sido, por cierto, que ha habido mucha gente, aparte de los ponentes, algunos de los cuales están aquí, mucha gente del grupo de expertos, pero luego ha habido mucha gente de fuera a la que hemos ido consultando unos u otros. Espero que algún día se haga público exactamente toda la gente que ha participado y que ha colaborado. Pero uno de ellos ha sido Rafael Yuste, que es el español, pero es americano, español de origen y ciudadano americano, que es el responsable del proyecto BRAIN que puso en marcha Obama, con una idea, diríamos básicamente, probablemente económica, ¿no? Que igual que el genoma humano había dado lugar a un desarrollo de actividad enorme, también el conocimiento de cómo funciona el cerebro, el mapeo del cerebro y cómo funciona y cómo actúa, iba a tener una enorme importancia tanto para la economía como para la salud, ¿no? Bueno, pues Rafael Yuste ha descrito en algunos artículos y en conferencias un poco cómo se ha hecho todo esto, ¿no? Por ejemplo, a partir de estos sistemas no invasivos todavía, digo no invasivos frente a, por ejemplo, colocarle a una persona un chip en el cerebro que permita detectar todo esto, en lugar de colocarle un casco, un gorro, unas gafas, etcétera, ¿no? Bueno, pues a través de estos métodos no invasivos se ha podido presentar a un grupo de personas, de voluntarios, fotos de perros, un gato, una bicicleta, un avión, en fin, miles de fotos, ¿no? Y se ve cuál es la actividad cerebral que tiene. Después se le pregunta, piense usted en alguno de los objetos que le hemos enseñado. Y la máquina llega a detectar con bastante aproximación
qué es lo que está pensando la persona. Y luego se le dice, piense usted en un objeto que no le hayamos, o en algo que no le hayamos enseñado. Y la máquina llega, no perfectamente, pero ya empieza a aproximarse. Todo esto, por tanto, no está todavía perfectamente terminado, pero los avances han sido tan importantes que hacen que los científicos se preocupen, ¿no? Es Juste precisamente el que en un artículo escrito en el 2017 en la revista Nature, dice 4 prioridades éticas en el tema de las neurociencias y inteligencia artificial por la íntima conexión entre uno y otro. Y él es también el que ha dicho cómo en experimentos con ratones llegan a hacer lo mismo, pero ya no solamente llegan a conocer y detectar lo que está pasando por la cabeza, más o menos, sino que le inducen, es decir, le pueden a la vista de un gato hacer que el ratón se aterrorice o salga corriendo, de forma que tenemos la fase de captar el pensamiento, la idea, las imágenes y la fase de entrometerse en aquello. Bueno, estoy hablando, como ven, todavía de cosas que están ya avanzando mucho y que les plantea la pregunta, bueno, ¿y qué puede pasar con todo esto? Si esto se aplica a los humanos. Y si se aplica a los humanos, tienen ventajas enormes. Desde el punto de vista curativo, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, la depresión, en fin, tantas enfermedades que no se conoce exactamente cómo se producen, son objeto de métodos paliativos que tratan de atenuar sus consecuencias, pero no acaban de solucionarlo. Sin embargo, este conocimiento del cerebro, descifrar cómo funciona, sí promete enormes avances en el tratamiento de estas enfermedades. Por tanto, desde el punto de vista curativo, las expectativas son enormes. Y algunas ya se han producido, ¿no? Ya se han producido por lo menos en laboratorio. El caso de la persona que es tetrapléjica y que simplemente pensando con una ayuda de un exoesqueleto que se le ha puesto, le ordena al exoesqueleto, que tenemos una parte mecánica, pero tenemos una parte de inteligencia artificial, de ordenadores, conexión. El interfaz cerebro-computadora ordena que el exoesqueleto, el esqueleto mecánico, le levante la mano, le acerque el vaso y bebe, o que encienda la luz y tal. Es decir, simplemente compensarlo, esto ya se ha hecho en el laboratorio, esto ya está comprobado. Pero también tenemos como, en fin, grandes operadores en este sector de tecnológicas, como Facebook o Google, están investigando en el brain to text, esta cosa que es desde el cerebro hasta el ordenador, cómo se puede pensar, cómo se puede escribir directamente pensando lo que se quiere escribir. Las técnicas son distintas, desde el que simplemente tiene que imaginar la letra que quiere escribir o la tecla que quiere pulsar, hasta otras soluciones en las que están embarcadas estas tecnológicas que han invertido entre Facebook y Google casi 6.000 millones en estos últimos años, cada año, en el descubrimiento de estas técnicas. Por tanto, esto es ya una realidad que tenemos ahí. Y el problema es, en el caso de las neurotecnologías, es, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Y naturalmente la respuesta es, pues frente a la curación, no tenemos más que aplaudir y poner todas las facilidades para la curación. Ahora, una vez que hemos dicho que sí a todas las técnicas que tienen que ver con la medicina, con la mejora de la persona ante las enfermedades que padece, la cuestión que nos plantea es, bueno, ¿y qué pasa si al hilo de esto resulta que esa persona es vulnerable porque descubre no ya solamente su enfermedad y sus causas, sino descubre su pensamiento consciente y, como ha dicho en alguna ocasión el profesor Justita, incluso también el subconsciente, lo que no sabe? ¿Qué efecto tendría esto si eso sirve para determinar si a una persona le contrata o no le contrata? Porque piensa que tiene instintos subconscientes que se entiende que no son muy positivos. ¿Qué pasa si a su vez las personas que son tratadas para curar enfermedades en esos programas existen algunos sesgos, ¿no? ¿Le estamos metiendo el sesgo? Bueno, este es un aspecto del problema. El otro aspecto del problema es, y esto puede ser utilizado también no ya para curar enfermedades, sino para mejorar. Yo quiero ser más listo, más inteligente, saber más, quiero presentarme una oposición, quiero, en fin, lo que sea.
quiero escribir un libro, que estamos transformando la especie humana, y plantea el reto también de, ¿esto lo puede hacer quien quiera a discreción? ¿Puede quedar a su libre disposición decidir si quiere mejorar o no mejorar? Algo de esto tiene que ver también con ese libro de The Case Against Perfection de Mandel, ¿no? De Sandel, perdón, de Sandel. El caso, el asunto de la perfección o contra la perfección, ¿no? ¿Podemos, en efecto, permitir todo o bajo una idea de libertad? Sobre todo porque, claro, estamos pensando aquí, naturalmente nadie puede ser sometido a estas neurotecnologías si no es porque voluntariamente quiere, ¿no? Y por tanto, si no quiere, pues nada, hay que garantizar que no sea sometido. Pero el problema es, ¿y qué pasa con aquel que sí quiere ser sometido, ¿no? El tema se ha planteado, por ejemplo, en relación con el trasplante de órganos. Puede ser que una persona diga, sí, sí, yo quiero ser trasplantado, me van a dar 1.000.000 de euros y quiero que me trasplanten el riñón a otra persona. Pero podemos dejar, esta sociedad puede permitir que pueda haber un comercio de órganos. De alguna forma se ha planteado, tiene otras connotaciones muy diferentes, pero se ha planteado con el tema de los vientres de alquiler, ¿no? Hay aquí toda una responsabilidad a la que nos enfrenta los retos de la sociedad digital en ese sentido amplio, ¿no? No estás hablando solo de lo digital, de un orden, estamos hablando de todas las consecuencias, las aplicaciones que permite la sociedad digital. Y entonces la respuesta es que, bueno, primera respuesta, la igualdad. Puede haber gente de primera y segunda categoría, podemos permitir que ya con tecnologías más invasivas, perfectamente desarrolladas a base de nanotecnologías, el implante un microchip, como dicen estos negacionistas de las vacunas, ¿no? Pensando que les meten una microchip, pero en fin, con alguna operación, en esto voluntariamente alguien acepta que se le ponga con objeto de poder efectivamente conectarse a un programa de ordenador con inteligencia artificial, tener esa capacidad mayor. Todo esto que nos plantean los científicos, yo aquí me hago eco de lo que estoy escuchando de estos científicos, no sé cuándo va a estar disponible, pero sé que tienen temores de que esto avance mucho y que si esto avanza mucho, esto afecta a la persona humana. ¿Esto es cuestión de libertad de cada uno o tenemos que tomar una decisión al respecto? Y hay aquí, podríamos decir, muchas tomas de posición, muchas posibles respuestas. Una primera respuesta es prohibitiva, hay que prohibirlo, no se puede admitir. Otra segunda respuesta es, bueno, hay que permitirlo cuando es por razones médicas. Y esto de las razones médicas nos plantea un problema, como señalaba Sandel precisamente, ¿no? Hombre, razones médicas, una persona que tiene cataratas, tal vez, o incipientes, puede decir, bueno, pues yo veo relativamente bien, o que tiene unas dioptrías, pero que no, en fin, no le impide hacer la vida, es necesidad médica que le operen para quitarle las dioptrías, pues pensamos que sí, que es lícito que se haga, pero en rigor nos plantea un problema, como dice Sandel, hasta qué punto estamos mejorando o estamos curando, ¿no? ¿Qué es cura? ¿Qué es curar? Que eso todos estamos de acuerdo en que se cure, que es mejorar la especie humana. Y hay una zona gris, que a mí no me parece que ofrezca dificultad, pero bueno, pero tiene su interés de esto de las dioptrías, es curar o es mejorar, que yo pueda ver mejor, ¿no? Porque me hacen una operación. Ahí tenemos una zona de reflexión, pero sería un criterio, ¿no? Primero, prohibición, segundo criterio, curación, con los temas un poco delicados de hasta dónde llega la curación. Y esto incluso se puede flexibilizar diciendo, bueno, pues además de la curación, podemos permitir que los datos que se han obtenido del tratamiento del cerebro de la persona que padece lo que sea, o que simplemente es mejorado, en la hipótesis de que se permitiera, pero en fin, la hipótesis no es mejorado en el sentido de una zona gris que diríamos que forma parte de la curación, una persona que no que está en conoce una capacidad límite, diríamos, o la media, pues que pueda ser mejorado, ¿no? Podríamos suponer a lo mejor que eso entra dentro de la curación. Bueno, pues que los datos que se tienen de esa persona pudieran ser utilizados para la investigación siempre que se sea capaz de no personalizarlos o anonimizarlos completamente.
con el riesgo de decir, bueno, ¿y qué cosa es anonimizar? Y lo que hoy anonimizamos es que no podrá ser descubierto en el futuro. Por ejemplo, se dice en esta materia que los escáneres que nos pueden hacer, cerebrales, electroencefalogramas o incluso tal vez resonancias magnéticas, que hoy no sirven más que para descubrir si hay o no hay un tumor o algo así, pero igual en el futuro pueden servir para descubrir algo que hoy no sabemos, pero que puede servir de forma que hay una vigilancia, pudiéramos llamar, retroactiva acerca de las consecuencias. Bueno, yo no sé cómo voy de tiempo, me han dicho 30, 35 minutos, pero no sé si alguien me parece que estoy acercándome al final, pero seguiré unos. Más bien, dispones de unos minutos todavía, Tomás. Muy bien. Entonces, esa sería una respuesta también que consiste básicamente bueno, permitir algo, ¿no? Y otra respuesta sería, pues, naturalmente, utilizar las propias tecnologías de protección de forma que todos los datos sean a su vez, no ya porque haya una utilización normal, que luego se pueda anonimizar, sino incluso porque la propia tecnología permite desde el principio cifrar, encriptar, y con técnicas más sofisticadas de encriptamiento que haga muy difícil que en el futuro se puedan descubrir. Y otra técnica sería, probablemente sería la más liberal o libertaria, mejor, de permitirlo sin ninguna limitación. Y esto nos lleva al tema del transhumanismo y el poshumanismo, ¿no? Estamos mejoraríamos la especie humana. Y el segundo tema es el tema de la libertad y la igualdad, ¿no? O la igualdad, si quieren. Bueno, no estamos estaríamos permitiendo como dos categorías de seres humanos, incluso ya por entrar en el mundo de la ciencia ficción, estaríamos llegando al mundo de los cyborg, ¿no? Se podría tratar de pensar que cabe hacer una especie de manipulación que permita dirigir, en fin, la mente humana para dirigir una mano artificial muy potente, o incluso a las quimeras, podríamos hacer una especie de mezcla de esto, en fin, de que sea muy potente desde el punto de vista intelectual y además que tenga las connotaciones físicas de otro animal, una mezcla de un gorila y un ser humano o algo así. Bueno, naturalmente esto son cosas de ciencia ficción que es irse demasiado lejos. Pero llegando al mundo actual, y aunque todavía probablemente todo esto no se están haciendo cosas en laboratorio, como he dicho, pero el problema es qué posición tenemos que adoptar entre ellos. Entonces, ¿por qué meterle en una carta de derechos digitales? Bueno, porque es que diríamos la última frontera, la última cosa que todavía estamos viendo ya en el laboratorio y los expertos que se pueden hacer cosas y que pueden permitir y suponen o entrañan muchos riesgos. Riesgos primero para que alguien pueda, una vez que está sometida a un sistema, en la hipótesis que ya estén desarrollados, de tratamiento neuronal para curarle una enfermedad o incluso para potenciarle, en el caso de que esto se permitiera, plantea el tema de, bueno, ¿y qué pasa con los hackers, no? No supone que alguien puede, desde una computadora inteligente, desde el programa de inteligencia artificial, dirigirnos a todos nuestras sensaciones, igual que al ratón se le presenta la imagen de un gato y entra en pánico porque se le presenta la imagen del gato, porque se introduce, se perturba, se puede utilizar para que los combatientes pues combatan con más ardor, aunque sea a riesgo de su vida con comportamientos suicidas. Se puede utilizar, por ejemplo, para interrogar a un detenido, a un preso, para saber lo que ha hecho o no ha hecho. Bueno, todo esto nos plantea una serie de retos a los juristas. Meterlo entonces en la carta supone en alguna forma invitarnos a la reflexión. Todo esto al final tiene que ver con la dignidad de la persona y en ese sentido la carta, en el artículo, en el apartado 26, hace una serie de reflexiones que marcan las líneas fundamentales. Tiene que garantizar el uso de las tecnologías, el control por la persona de su propia identidad, garantizar la autodeterminación individual y la libertad en la toma de decisiones, garantizar que el uso de los interfaces en fin, no afecta a la integridad física o psíquica, y garantizar toda una serie de cosas que la carta no desarrolla con precisión porque no es la función de la carta, son
llamamientos al legislador para que en su día lo desarrolle. Y no lo hace porque puede ser prematuro hacerlo en este momento. Puede ser que agostemos posibilidades enormes que tienen todas estas tecnologías en la curación de enfermedades e incluso en la mejora en algún caso, ¿no? Pero hay que ser precavidos. Por eso la carta en este apartado 26, en su apartado segundo, dice que, aparte de su actuación terapéutica, que no ofrece duda, el legislador tendrá que decidir cómo se puede aplicar en supuestos que lo que van dirigido es a la mejora de la especie humana, ¿no? O a la mejora, simplemente, ¿no? Que no pretende curar, pretende mejorar. Bueno, no se puede cerrar, pero hay que decir, hombre, la ley dirá algo al respecto. Entre otras cosas, plantea el tema de la igualdad. Este tema, que es el único que se ha señalado hasta ahora, el riesgo naturalmente que haya gente de primera división y de segunda división. O el tema de que, si en este caso tendría que haber programas que faciliten que todo el mundo tenga acceso a estas mejoras. Pero el tema es dudoso, ¿no? Tenemos que permitirlo, basta con decir que todos acceden a igualdad de condiciones. Bueno, todo esto es, en este apartado 26 de la Carta, lo que trata es de señalar un horizonte de problemas, y un horizonte y una guía de criterios y principios, ¿no? No pretende resolverlo la Carta. Sería nefasto, a mi juicio, que lo resolviera. Pero pretende decir, aquí tenemos una cuestión que hay que resolver. Y el principio es la dignidad de la persona humana y los derechos que le son inherentes son el fundamento del orden político y de la paz social, reproduciendo el esquema de nuestra Constitución, ¿no? Pero esos son los criterios que hay que tomar en cuenta y eso significa también, como dice el artículo, no el artículo, el apartado primero, que desde el diseño, desde la investigación, hay que tener en cuenta cuáles son los riesgos. Y todos tenemos que empezar a pensar en este horizonte futuro, que ya es presente en muchos casos, cuáles son los límites, los riesgos, las oportunidades que nos plantean, desde no de derechos que sean completamente nuevos, en algún caso puede que lo sean, sino básicamente de derechos que en situaciones, en escenarios digitales nuevos, nos obligan a reconstruir los derechos, a dar una respuesta que por otra parte posiblemente pudieran hacerlo los tribunales como lo están haciendo o lo hicieron con el derecho al olvido, pero que tenemos también que empezar a pensar todos en conjunto. La Carta, al ofrecer un panorama de conjunto de todos, nos obliga a adelantarnos a los retos que nos plantea el futuro. Es frecuente decir que siempre los juristas vamos por detrás, y es una cosa que diríamos que es normal. Naturalmente, cada avance insospechado nos obliga a replantearlo. Esto es normal. Ahora, lo que hace la Carta es evitar que esto nos coja por sorpresa. No nos puede coger por sorpresa. Ahí tenemos los datos, ahí tenemos las oportunidades, también los riesgos. Empecemos a pensar en ello. Pues nada más y muchas gracias a todos por su atención.